Hola a todos y bienvenidos a este canal. Hoy vamos a hablar sobre la gestión de la Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo. ¿Qué decisiones ha tomado? ¿Cómo ha manejado los casos de opositores y denuncias de corrupción? Pues vamos a analizarlo. La decisión de la Fiscalía de llamar a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez fue un hito significativo al comienzo de la gestión de Luz Adriana Camargo. Uribe es una figura política e influyente. El juicio representa un desafío importante para la Fiscalía, ya que debe garantizar un proceso justo y transparente. La decisión también envió un mensaje sobre la imparcialidad de la justicia y la rendición de cuentas, independientemente del estatus político de un individuo. La Fiscalía está investigando la campaña de Federico Gutiérrez, otro opositor político. Esto sugiere que la Fiscalía está tomando en serio las denuncias de posibles irregularidades en las campañas electorales. La investigación debe ser exhaustiva y transparente para mantener la confianza pública en el sistema judicial. Estas decisiones tienen implicaciones significativas para la justicia, la política y la percepción ciudadana. Como siempre, debemos estar atentos al desarrollo de estos casos y exigir transparencia en el proceso. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Desde febrero, las investigaciones relacionadas con la posible financiación ilegal de la campaña de Gustavo Petro no han avanzado significativamente. Esto plantea interrogantes sobre la eficiencia y la transparencia de la Fiscalía. Las razones detrás de este estancamiento no están claras. Algunos posibles factores podrían ser la complejidad del caso, la falta de recursos o incluso interferencias políticas. Sin embargo, la Fiscalía debería proporcionar una explicación clara a la ciudadanía. A pesar de que el fiscal Mario Burgos anunció la imputación contra Nicolás Petro hace más de un mes, no se ha avanzado en el proceso legal. Esto genera inquietudes sobre la imparcialidad y la celeridad de la justicia. La falta de explicaciones públicas sobre este retraso es bastante preocupante. Los ciudadanos merecen saber por qué se ha frenado esta imputación y qué obstáculos se enfrenta la Fiscalía para avanzar en este caso. La gestión de la Fiscalía de Luz Adriana Camargo en estas investigaciones pendientes plantea serias dudas. Como ciudadanos, debemos seguir exigiendo transparencia y respuestas claras sobre estos asuntos. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Déjenmelo saber en los comentarios. En el caso de la corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre, ha sido manejada con bajo perfil. La fiscal Camargo admitió que sus fiscales no han informado adecuadamente. ¿Y esto por qué? Las denuncias de Olmedo López y Schneider Pinilla involucran a altos funcionarios y la pregunta es, ¿cómo se está manejando esto? Laura Sarabia y el caso de la niñera Marel Mesa, ¿por qué no se ha definido su situación jurídica? El ministro de Justicia habló sobre liberar a los de la primera línea que están presos. ¿Qué papel juega la Fiscalía en esto? En este análisis crítico es fundamental abordar la necesidad de imparcialidad en la gestión de la Fiscalía General de la Nación, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo. Si bien se han tomado decisiones algo relevantes, también existen preocupaciones legítimas. La imparcialidad es un pilar fundamental en cualquier sistema judicial. La Fiscalía debe investigar sin sesgos partidistas y garantizar que todos los actores políticos sean sometidos al mismo escrutinio. Sin embargo, la percepción pública es que las investigaciones se centran principalmente en la oposición y esto socava la confianza en la institución y alimenta la desconfianza. La ciudadanía merece respuestas claras sobre las razones detrás de las decisiones y los retrasos en los casos. La falta de explicaciones genera suspicacias y bastantes dudas. ¿Por qué las investigaciones contra la campaña de Petro no avanzan? ¿Por qué la imputación contra Nicolás Petro está estancada? La Fiscalía debe comunicar de manera transparente. La Fiscalía tiene la responsabilidad de ser un contrapeso independiente, debe actuar con diligencia y sin temor a represalias políticas. La oferta de principio de oportunidad a hombres culpables de violencia intrafamiliar es bastante cuestionable. ¿Cómo se alinea esto con la protección de las víctimas? La gestión de la Fiscalía debe ser más que una serie de decisiones aisladas. Necesitamos una visión clara, planes concretos y una búsqueda constante de justicia imparcial. Como ciudadanos, debemos seguir exigiendo respuestas y vigilando estos procesos. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse para más análisis político.
Hasta la próxima, gente.